amigos, amigas que siguen las transmisiones de TV Legislativa, acá desde la Asamblea Legislativa, el primer poder de la República. Nos acompaña en esta ocasión en nuestro set de entrevistas la subjefa de fracción del Partido Acción Ciudadana, la diputada Nilsen Pérez Pérez, con quien vamos a conversar de algunos temas importantes que se siguen discutiendo acá en la Asamblea Legislativa y cuáles son las expectativas para este segundo año legislativo de la bancada oficialista, representado en esta ocasión por su subjefa de fracción, doña Nilsen. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos y si entramos un poco en el análisis de lo que las prioridades de la bancada del Partido Acción Ciudadana para este segundo año legislativo, donde la sociedad demanda mucho el tema de empleo, mucho el tema de reactivación económica. ¿Cómo lo vislumbran ustedes y hacia dónde va la hoja de ruta para este segundo año? Me parece que es importante ver la agenda para este año como en tres momentos. Un primer momento que es el inmediato, aún no se ha logrado articular, digamos, una agenda de consenso, ni siquiera de no consenso acá a nivel de la Asamblea, así que hay proyectos como de primer orden que nos interesan mucho, que tienen que ver con la modificación constitucional al artículo, creo que es el 51, para el reconocimiento a las personas con discapacidad, y también nos interesa lo que son modificaciones electorales. También hay un grupo de proyectos de seguridad que tienen que ver con armas, que quedó pendiente, ¿verdad?, el segundo debate, y también extinción de dominios, son proyectos que vienen a dar seguridad a la ciudadanía. Pero hay otros proyectos más de índole, como muy bien lo plantea nuestro presidente en su informe el 1 de mayo, este primer año fue de estabilización. Y este segundo viene un gran énfasis y el principal eje de trabajo es en función del problema principal que tiene que ver con empleo. Entonces, acá a mí me parece que es muy importante en esa línea de la estabilización y del tema de empleo, el proyecto de eurobonos. Es un proyecto que viene a afianzar las finanzas públicas, que viene a poner otras reglas para el tema de la deuda, a que no haya tanta presión con los intereses, a que el mercado donde se compita sea mucho más amplio, a un mercado local. También nos interesa mucho temas como datáfonos, hay que proteger a las y los consumidores, es un proyecto que ha venido liderando también nuestro diputado Welmer Ramos. El proyecto de medicinas, hay que también regular el tema de las medicinas, los precios son sumamente altos. También proyectos que tienen que ver con residuos sólidos, con manejo de desechos y con energías limpias, el tema de plástico de un solo uso, temas con energías renovables y muy importante también el tema de las plataformas tecnológicas, tanto de hospedaje como de transporte, los proyectos OCDE, así como una mirada un poco mucho más amplia. Y en el campo de mayor estabilidad económica y de reactivación económica, también educación dual, teletrabajo, son proyectos muy importantes, flexibilización de las jornadas de trabajo, que son proyectos que vienen a aportar. Desde la agenda más orientada a los derechos humanos de las mujeres y que está en la Comisión de Derechos Humanos y en otras comisiones, nos interesa muchísimo fundamentalmente tres proyectos: lograr dictaminar en la Comisión de las Mujeres el proyecto de contra toda forma de acoso sexual callejero, que afecta fundamentalmente a las mujeres más jóvenes. También nos interesa muchísimo trabajar en el proyecto de ley que viene a visibilizar y a sancionar la violencia contra las mujeres en la política, que aquí hemos hablado mucho de ese tema, y uno que tiene que ver con la paridad en las cooperativas. Esas son como mis tres, ya más personal, más ya del trabajo de la comisión, pero la otra agenda es la agenda más amplia a nivel de toda la fracción, y también nos interesa a nivel de temas de familia,
temas de inclusión social, el Código Procesal de Familia, porque nos parece que es un avance importante también para la sociedad. Muchos de estos proyectos, doña Nilsen, vienen dentro del acuerdo multipartidista que permitió la elección el pasado 1 de mayo de don Carlos Ricardo Benavides como presidente de la Asamblea y la posibilidad de articular la alianza entre el Partido Acción Ciudadana, Restauración Nacional y algunos otros legisladores que le dieron precisamente la presidencia a don Carlos Ricardo. En el tema de los eurobonos, el gobierno pretendía 6.000 millones de colones como la autorización que se le diera a la Asamblea. La Comisión de Económicos en su última sesión aprobó un texto sustitutivo que solamente autoriza 2.500 millones de colones por 2 años, con la posibilidad de 1.300 millones el primer año y 1.200 el segundo. No es lo que el gobierno estaba necesitando, no es lo que se esperaba, pero era lo viable y lo políticamente lo que se pudo negociar para que saliera. ¿Va el gobierno a insistir, va a insistir la fracción del partido oficialista en agilizar el trámite? La ministra de Hacienda ha sido muy enfática y el gobierno en que ese proyecto urge para la reactivación económica y urge para bajar las tasas de interés y poder colocar algunos otros recursos en el exterior. ¿Cuál va la fracción a trabajar en eso para intentar en los primeros días, ya instaladas las comisiones, poder avanzar en ese proyecto? Bueno, este es un tema de muchísima importancia porque como bien lo dice, nos bajaría esa presión con las tasas de cara a la deuda externa y agilizaría y movilizaría recursos, liberaría recursos nacionales para la construcción y la rehabilitación y por supuesto el empleo a nivel nacional. Por supuesto que es interés nuestro, si bien la aspiración era 6.000, por lo menos unos 4.000 que le permitan al gobierno poder colocar. Inclusive el cuarto año, o en este caso el tercer año, es un año crítico porque es el momento clave y tendríamos también que dejar blindado recursos para ese tercer año. Entonces, por supuesto que la idea es que sea un poquito más amplio para dar también mensajes muy positivos en cuanto a nuestra estabilidad, a nuestra certeza como país en esta materia. Doña Nilsen, usted tiene mucho tiempo de conocimiento legislativo, anteriormente había sido funcionaria también en algún tiempo legislativo acá y ahora como diputada y como subjefa de fracción. Se habla mucho del tema de la reactivación económica, todas las fracciones, cámaras empresariales y todo el mundo habla de la necesidad de la reactivación económica. Traigamos ese término tan amplio y bajémoslo un poco para que la gente nos entienda qué se puede hacer desde la Asamblea Legislativa para ayudar al país, no al gobierno. Bueno, obviamente el gobierno se vería favorecido, pero vamos, el país en sí, al reactivar la economía. ¿Cuáles de los proyectos podrían ser prioritarios en el corto plazo? Porque se habla mucho de proyectos que podrían beneficiar a largo plazo, pero la gente necesita una solución inmediata, principalmente en las zonas costeras o en algunos otros lugares del país donde se necesita empleo ya. Bueno, a mí me parece muy buena pregunta porque a veces el discurso acá en la Asamblea y a partir también de la experiencia que una tiene como asesora y ahora como diputada, a veces colocas unas palabras muy bonitas en el plenario y todo el mundo aplaude, pero eso no tiene contenido, nada más que un discurso, a veces sin contenido. Entonces, cuando estamos hablando de reactivación económica, estamos hablando de una economía que está en movimiento y que además está creciendo, no una economía desacelerada o estancada, que fue lo que nos pasó el año anterior. De que comenzó a desacelerarse la economía por el temor a que entráramos en una crisis a partir del problema fiscal. Entonces, lo primero que se logró fue generar confianza al aprobar el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, comenzar a generar confianza al punto de que en este momento la emisión de bonos y la venta ya no genera la presión que tenía hace 4 o hace 6 meses o hace 8 meses. Entonces comenzás a dar confianza y la confianza es fundamental para que la economía se reactive porque la gente dice, bueno, voy a invertir en esto, voy a contratar a 5 personas, voy a contratar a 20 personas más porque hay un ambiente económico, social, político que le genera confianza y eso ya de por sí es reactivación económica. Estamos hablando, y a mí ayer lo decía en el comentario que hice sobre el análisis del informe del presidente, cuando él plantea claramente el tema del bilingüismo.
que necesitamos jóvenes, hombres y mujeres que hablen inglés, porque esa herramienta es central para el mundo de trabajo. Entonces, invirtamos en capacitar en inglés, de que las y los muchachos que no tienen educación secundaria concluida son los que tienen mayores problemas de inserción en el mercado laboral y además con salarios muy bajos. Entonces, hay que contribuir para que continúen estudiando, para que puedan terminar secundaria y para que eso los instrumente de una forma diferente para que se metan al mercado, incluyendo reactivación económica, pasa necesariamente por empleo de calidad, donde tome en cuenta necesidades diferenciadas de los hombres jóvenes, fundamentalmente, mujeres jóvenes y de las mujeres en general. Se ocupa red de cuidado y que se fortalezca con los 40.000 cupos para que inyectemos a la economía. Entonces hay acciones muy concretas que van encaminadas y acá tenemos proyectos como el de educación dual que va a permitir que las y los muchachos terminen su educación, que se inserten en programas de acompañamiento y en ese periodo tengan más herramientas para no solo cerrar el proceso educativo, sino también insertarse en el mercado laboral. Cuando hablamos de teletrabajo, que las personas puedan hacer teletrabajo desde sus casas, desde sus domicilios, con ciertas responsabilidades de las empresas, inclusive generaría menos presión con todo el tema de la movilidad y del transporte público que tenemos. Doña Nielsen, bueno, esos son parte indudablemente de proyectos que ayudaría mucho a la reactivación. Hay algunos que todavía están en trámite legislativo un poco retrasados. El tema de educación dual sí ya pues está muy próximo ya a entrar en la última etapa del plenario legislativo para darle su aval definitivo. ¿Cómo lo ven ustedes desde la bancada de Acción Ciudadana de este proyecto? ¿Y cómo ven ustedes otros proyectos que se necesitan, como un proyecto presentado por doña Silvia Hernández, de la jefa de Fracción de Liberación Nacional, para el tema de las alianzas público-privadas, que era un proyecto que también ha estado en la Comisión de Asuntos Hacendarios, muy próximo a aprobarse dentro del plenario legislativo, ya está también en sus últimas etapas? Algunos otros que tienen que ver con infraestructura, con quitar algunas amarras, el tema de los datáfonos, el tema de controles de las tasas de interés de las tarjetas de crédito, que también ha sido un proyecto de don Wilmer Ramos, o que lo ha estado promoviendo. Son proyectos que se necesitan. Hay una negociación encaminada para hacer un paquete de proyectos necesarios de reactivación económica. Bueno, hay ya un montón de proyectos, como ustedes bien lo indican, que están vinculados con reactivación económica y tendríamos que, en el marco de las sesiones de jefas y jefes de fracción, pues comenzar a colocar toda esa agenda como una agenda en la cual nos interesa avanzar a todas las partes. Hay ya proyectos identificados en cada uno de estos campos. Por ejemplo, el de educación dual es un proyecto que hemos visto bien. Hay que hacerle una pequeña modificación para robustecerlo porque no puede quedar debilitado. Es importante que cuente con recursos para poder avanzar. El de teletrabajo, que ya fue dictaminado en la Comisión de Económicos. Por supuesto que todo lo que tenga que ver con fortalecer las alianzas público-privado es otra herramienta. Todo el tema de infraestructura que genera mucho empleo y que el principal éxito de este primer año de gestión tiene que ver con el avance concreto y con la dotación de recursos en materia de infraestructura para el transporte público que tenemos en el país, que genera mucho también empleo. Así que sí hay proyectos identificados en esa agenda mucho más amplia de temas económicos y de temas que van a contribuir con la reactivación económica y con el empleo. El tema de pensiones, por ejemplo, tenemos varios proyectos que son complejos en materia de pensiones, el tema de empleo público, que es otro tema también que nos interesa, pero en materia de reactivación económica sí ya están identificados un conjunto de proyectos. El primer año legislativo fue un año muy interesante a nivel de números de aprobaciones de leyes, fue uno de los más productivos en los últimos años. Mucho de las personas se lo catalogan a la gestión de la anterior presidenta de la Asamblea Legislativa, a la diputada Carolina Hidalgo, que es representante de su bancada, y al apoyo
de todas las demás bancadas para poder llegar a un buen término. En este segundo año, ¿ustedes esperan continuar bajo esa misma línea de tratar de tener una comunicación, un avance muy importante en la aprobación de leyes para intentar aprobar la mayor cantidad de proyectos? Se lo planteo en razón de que el primer año se dedicó todo el primer año el tema de fortalecimiento de las finanzas públicas, y hasta diciembre se le logró dar el segundo debate para que se convirtiera en ley. Este año pareciera que el tema de reactivación, generación de empleo y algunos otros proyectos que vengan a trabajar en eso. Hay avances, como usted me dice, en algunas negociaciones, hay algunos proyectos, está la agenda que se vio desde el acuerdo multipartidista, pero también hay una necesidad en tema de derechos humanos, en tema de discapacitados, que el presidente lo mencionaba en su discurso y usted lo hablaba también en su intervención ayer, el tema de los proyectos que usted ha estado promoviendo para el acoso callejero. ¿Cómo van esos proyectos y cómo va la agenda propia suya de cara a este segundo año para intentar aprobar alguna de las legislaciones importantes que es parte de su agenda de trabajo? Bueno, sobre la primera parte, claro que coincidimos de que mucho del avance se ha debido al estilo de liderazgo de nuestra presidenta o ahora expresidenta de Carolina Hidalgo, siempre buscando puntos medios, siempre dialogando, y por supuesto que también a la disposición de las y los jefes de fracción para poder avanzar en función del diálogo, que aquí vamos a trabajar sobre la base de lo que nos une y lo que nos une por nuestro país. Esperamos exactamente eso y mejor que eso de la gestión del nuevo directorio y de el nuevo presidente. Estamos hablando de trabajar realmente poniendo a Costa Rica en el centro y no por intereses, digamos, partidarios, sino en función de poner a Costa Rica en el centro. Y vamos a ver acá en la Asamblea, porque el plenario es un espacio, tiene sus periodos ordinarios y extraordinarios y la agenda se mueve, pero también está el espacio de las comisiones. Y entonces aquí hay diferentes niveles de avance, dependiendo si es el plenario o son las comisiones. Entonces, hay proyectos que una sabe que cuestan un poco más porque requieren de una mayor apropiación de todas las partes de ese tema, de conocerlo bien, de ver todas las aristas, de ver todos los criterios, y acoso sexual callejero es uno de ellos, del cual aprobamos un texto sustitutivo recientemente, la semana pasada, pero no logramos dictaminarlo porque no hay un acuerdo suficiente como para dictaminarlo, y queríamos dictaminarlo como un acuerdo unánime y poder blindarlo, que cuando esté en el plenario todas las personas de la comisión nos convirtamos en defensoras y no en atacantes del proyecto. Y son diferentes niveles de madurez que va adquiriendo los proyectos. Esta modificación constitucional para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en forma plena, y no estos conceptos que los consideraban seres casi inferiores, con conceptos como de minusvalía, sino más bien es una condición que no le quitan para nada su humanidad, y que requieren una protección especial por parte del Estado. Así que vamos avanzando en los diferentes niveles, a diferentes ritmos, dependiendo también hasta de los liderazgos de las comisiones, de los énfasis que tenga cada comisión, y a nivel del plenario, pues colocando, y yo ahí sí coincido plenamente, que el tema de reactivación económica y de empleo van a ser temas centrales para este año, pero también muy de la mano con temas con educación y empleo, porque estamos hablando de que el empleo no es solo que vengan aquí a generar empleos. Si no tenemos las personas que hablen en inglés, con el conocimiento, con las herramientas, no podemos emplearles. Entonces también va de la mano con el tema de educación y con todo el tema de corresponsabilidad en el cuidado de los niños y las niñas, para que también las mujeres se puedan incorporar plenamente al empleo
y que el Estado asuma una responsabilidad también en el cuidado, y por eso la importancia de fortalecer la red de cuidados. Y red de cuidados no solo para niños y niñas, estamos hablando que las personas con discapacidad a veces requieren apoyos, o las personas adultas mayores también requieren un Estado que asuma una responsabilidad importante para que mujeres y hombres nos podamos incorporar al mercado laboral en condiciones de igualdad y equidad. ¿Cómo va la negociación para la conformación de las comisiones? A nivel de la bancada de Acción Ciudadana, ¿ya han mostrado interés los diputados de cuáles comisiones les interesan, o la idea es continuar en las que han estado en este primer año legislativo? Sí, ayer precisamente conversábamos sobre las comisiones y algunas personas queremos continuar en las que estamos, otras queremos hacer algunos pequeños cambios, algunos ajustes en función de las agendas que llevamos, pero bueno, ese es un análisis que aún no ha acabado y queremos, una vez que terminemos ese análisis, pues formalizarlo ante la presidencia, quien es el que tiene la potestad de integrar las comisiones. Se lo pregunto porque en los últimos días se han presentado a la corriente legislativa por lo menos dos proyectos que han generado gran expectativa en la ciudadanía. Uno de ellos presentado por una legisladora de su bancada, la diputada Paola Vega, que tiene que ver sobre el tema de eutanasia o de muerte digna de las personas, y otro es un proyecto de la diputada María Evita Monge del Partido Unidad Social Cristiana con respecto al Estado laico, y esos pues son temas que han generado mucho comentario dentro de la ciudadanía, unos obviamente a favor y en contra sobre cada una de las posiciones, porque son temas que generan gran debate por sus posiciones. Hay algunas personas que dicen que sacar a Dios de la Constitución y convertir al país en un Estado laico atentaría contra las costumbres católicas del país, y eso genera pues mucho efervescencia en la ciudadanía. Y el otro obviamente el del tema de la eutanasia, que eso significaría pues la muerte o ayudar a morir a personas que alguna gente también ve pues violatorio de la forma de ser del costarricense. ¿Cómo lo valora usted, diputada, que ha sido también muy vehemente en algunos temas, también el tema de la píldora del día después, que ya el Ministerio de Salud autorizó su venta libre sin receta médica? ¿Cómo lo valora usted, que ha sido una defensora de los derechos humanos también? Sí, yo creo que aquí estamos claros de que en la Asamblea avanzamos sobre la base de lo que nos une, y que es a la agenda que nos permite avanzar de una forma más acelerada, pero hay otros puntos que son indiscutiblemente de cada una de las fracciones. Para poner un ejemplo, el Estado laico es un tema que nuestra fracción históricamente lo ha posicionado y que también está en nuestro plan de gobierno. ¿Por qué? Y aquí es muy importante siempre aclarar que un Estado laico no es un Estado sin Dios. No es un Estado que saque a Dios de la Constitución, porque a veces eso puede generar confusión y más bien ruido innecesario. Un Estado laico es un Estado que no tiene una religión, porque un Estado es una institución y las instituciones no tienen religión, no adoptan una religión. Las instituciones están para poder brindar servicios y proteger a todas las y los ciudadanos, respetando su conciencia, su derecho a tener o a no tener alguna religión, y que se les respete esa decisión. Entonces, este es un tema en el que la diputada María Evita Monge pues ha posicionado un proyecto que es respaldado por la fracción, pero reconocemos que ella lo puso en el espacio público y que ella es la que va a llevar este tema, pero es un tema en el que coincidimos, pero sabemos que aquí hay otra gente que no coincide. Nosotros sí coincidimos, y creo que la campaña anterior también nos dice que es muy importante seguir dejando el mensaje claro de que hay que separar política de religión. Y recientemente disposiciones propias del Ejecutivo en materia de derechos sexuales, derechos reproductivos, son temas que nosotros acompañamos al señor presidente, y en lo personal que respaldo totalmente. Le agradecemos a la subjefa de fracción del Partido Acción Ciudadana, doña Nilsen Pérez Pérez, que nos haya acompañado acá en nuestro set de entrevistas para hacer un balance de cuáles son la hoja de ruta, las expectativas de la bancada del Partido Acción Ciudadana para esta segunda legislatura, y
sus prioridades también como legisladora para este segundo año legislativo, que sin lugar a dudas va a generar gran expectativa. Como les hemos llevado a ustedes y les hemos explicado, hay temas posicionados en la agenda legislativa que van a acaparar la atención para ese segundo año legislativo: el tema de reactivación económica, empleo, armas, y algunos otros proyectos que están dentro de la agenda legislativa. Le damos el agradecimiento a la diputada. Vamos ya con tomas del plenario legislativo, que está próximo a iniciar la sesión del día de hoy, que continuará con el análisis del informe dado por el presidente de la República el pasado jueves 2 de mayo. Vamos ya con tomas del plenario. En cualquier momento inicia la sesión del día de hoy.